Estamos tratando una serie de soltería, noviazgo y masculinidad. Creemos que es un tema importante en estos tiempos donde la verdad está siendo atacada de muchas formas. Al final de esta clase vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas referente a la clase de hoy y me estará acompañando el pastor Plinio, nuestro diácono Rubén Ciso y mi persona. Para comenzar, mis hermanos, quiero decirles una frase. El posmodernismo está destruyendo los matrimonios. Desde hace domingos atrás venimos hablando de cómo el posmodernismo o esa idea que se opone a la verdad absoluta, que se opone al cristianismo, donde se exaltan las emociones y se destruye la razón, toda esa idea y ese movimiento está destruyendo el matrimonio. Según varias estadísticas, los matrimonios han ido disminuyendo cada año que pasa. Nada más en una estadística que se hizo en el 2020, decía que por cada 1,000 personas, 4 se casan. El 4%. Y de esos muy pocos que se casan, el 80% se divorcian los primeros 5 años. Qué terrible. Varios factores que decían las estadísticas por las cuales las razones que las personas deciden no casarse es que no ven como el matrimonio como algo relevante. Lo ven como simplemente un papel, algo que tú firmas, pero que no afecta absolutamente nada en tu vida. Incluso las personas con mayor nivel educativo y mejores ingresos son las más reacias a casarse. Así que no es un tema económico, es un tema del corazón. Y muchas de las razones que también dan para no casarse es el cambio en los valores. El matrimonio no existe. En un matrimonio donde yo hago un pacto delante de Dios, eso no tiene sentido. Simplemente nos juntamos, si nos va bien, bien, si no nos va bien, buscamos a otra persona y ya. Pero otra de las razones entre los jóvenes, entre los hombres, es que el 42% de los muy pocos que se querían casar tenían miedo a asumir responsabilidades y compromisos. No saben cómo prepararse, no saben qué hacer y aún sabiendo lo que deben hacer, les da miedo. Y gran parte de estos problemas o de estas confusiones que suceden es culpa de los padres. El hecho de que un joven hoy, soltero, no sepa cómo debe prepararse o qué función debe cumplir en el matrimonio es culpa de los padres. Es el deber y la labor de los padres enseñar a sus hijos cómo prepararse para el matrimonio. El tema es que el posmodernismo se ha metido tanto en las mentes de los padres que incluso no lo ven como algo relevante. Hablar a mi hijo de casarse, no. Hablar a mi hija acerca de tener hijos, no, qué escándalo. Ellos son niños. ¿Para qué los pones a pensar en esas cosas? No hables acerca de esos. Antiguamente, mis hermanos, eso era lo más común. Los cristianos preparaban a sus hijos para casarse y preparaban a sus hijas para casarse y tener muchos hijos. Ahorita es un tema tabú y prohibido incluso dentro de las filas de la iglesia. Hablarle a tu hija pequeña, a tu hijo pequeño acerca del matrimonio es poner una carga demasiado pesada sobre sus hombros. Pero la historia nos enseña lo contrario. Antiguamente, los niños varones jugaban a que eran policías, bomberos, tenían familia, que eran guerreros que protegían a sus familias del mal. Sus juegos tenían que ver con roles masculinos, con roles que iban a desempeñar en su adultez. ¿Ven que no es ninguna carga para ellos? Al contrario, por medio del juego, ellos adquirían su masculinidad y entendían y descubrían qué rol y qué vocación querían hacer en la vida. Wow, yo descubrí que yo quería ser bombero porque cuando estaba pequeño me di cuenta que me gustaba proteger a los demás. Exaltas la masculinidad dada por Dios. Las niñas jugaban con muñecas, los juguetes eran de bebés donde tenías que amamantarlos, cuidarlos y ponías en ella ese sentido de maternidad, de cuidar y de tener un hogar donde florecer. Ahora los juegos han cambiado. Ahora los niños juegan que son ladrones, que son asesinos, que tienen que matar a todos. O juegos que no tienen nada que ver con el mundo real. Quiero ser gamer y youtuber. Quiero ser famoso y que todos me miren y hablen de mí. Las niñas
Ahora quieren ser modelos con mucho maquillaje y separadas del hogar. El posmodernismo está jugando muy bien sus piezas contra el cristianismo. El problema es que el cristiano no es consciente de eso. Aún muchos cristianos abrazan el posmodernismo y animan a los hombres a no ser masculinos y a las niñas a no ser femeninas. No es de extrañar entonces por qué los jóvenes solteros crecen y están tan confundidos acerca de qué necesitan saber o cómo prepararse para el matrimonio. Los padres y los hombres ancianos no le enseñan a sus hijos a prepararse para el matrimonio. Y aún los que lo hacen les enseñan ideas distorsionadas que no tienen nada que ver con la masculinidad bíblica. Los jóvenes solteros hoy saben más de pornografía que acerca de cómo ser hombres. Por eso, mis hermanos, en esta clase vamos a ver cómo Dios preparó a Adán antes de darle a Eva. Él simplemente no le trajo a Eva y ya, sino que primero preparó a Adán. En esta breve meditación vamos a considerar de qué manera Dios preparó a Adán para el matrimonio y cómo entender y aplicar estas cosas también prepararán a todo cristiano soltero que desea casarse. Quiero darle crédito al pastor Sugel Michelén, donde tomé varias notas para esta clase. Y también recordarles que esta clase va enfatizada principalmente a los hombres jóvenes. Sin embargo, tanto las mujeres y como los hombres y mujeres casadas podemos beneficiarnos de esta clase y podemos ayudar más a nuestros jóvenes solteros a que asuman responsabilidades. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, vamos a ver que Dios preparó a Adán para el matrimonio dándole un trabajo. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios preparó a Adán dándole un trabajo. Si vemos más adelante en los versículos 15 al 20, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Verso 18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mis hermanos, como vemos, Dios preparó a Adán para el matrimonio dándole un trabajo. Recordemos que en este momento Eva todavía no había sido formada y sin embargo Dios le da un trabajo a Adán, un trabajo específico en un lugar específico. Es más, el hecho de que Adán debía ponerle nombre a las criaturas significa que Adán tenía autoridad de parte de Dios para ejercer ese trabajo. Como vimos, Eva aún no había sido creada y ya Adán tenía un trabajo. Y por cierto, fue antes de la caída, para aquellos que piensan que el trabajo es una maldición. Por lo tanto, mis hermanos, de manera similar, todo hombre antes de pensar en casarse debe ser trabajador, debe tener un trabajo. El hombre soltero debe ser trabajador, debe tener la vocación santa de prosperar en el lugar donde Dios lo ha puesto. Debe trabajar para la gloria de Dios. El hombre cristiano debe huir de la pereza, debe ser disciplinado y perseverante, debe progresar en esas virtudes. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
Una cosa es que estés trabajando y no te alcance el dinero. Y otra muy distinta es que el hombre no quiera trabajar. ¿Por qué digo esto? Mis hermanos, porque no es un secreto que vivimos en un mundo afectado por el pecado. Esos son esos cardos y espinas en la vida de un hombre. Las cosas muchas veces no salen como esperamos. Nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado, donde hay circunstancias y gobiernos malvados que impiden que una nación y sociedad florezca, y esto es importante tomarlo en cuenta siempre. Por ejemplo, acá en Venezuela, en Cuba o en algunos países africanos, es posible que un joven sea buen trabajador y no prospere. A esto no es lo que se refiere Pablo en 1 de Timoteo cuando dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo se refiere aquí al hombre perezoso, al hombre egoísta que pudiendo proveer a los suyos no lo hace. No se refiere acá al hombre que esforzándose en su labor, circunstancias externas a él no le permiten prosperar. Mis hermanos, porque si ese fuera el caso, entonces ningún cristiano en países pobres debería casarse, porque estaría descalificado. Los misioneros, los cristianos que enfrentaron persecuciones en Roma, que vivieron en catatumbas, los cristianos en Venezuela, Cuba o cualquier otra nación pobre, estarían descalificados, porque ¿qué cristiano que vive en un país pobre cubre al 100% todas las necesidades de comida, vestido, seguro médico, viviendas, tiempo de recreación al 100%? No lo hacen porque no quieren, lo hacen porque no pueden, pero en él está la disciplina y el esfuerzo de ser trabajador. Mis hermanos, hombres de Dios pasaron hambre, escasez por medio de la persecución, de catástrofes, bajo gobiernos malvados, pero eso no impidió que formasen familias para la gloria de Dios. Lo que sí debemos dejar claro en este momento es que todo hombre, a pesar de esas circunstancias, debe ser trabajador. Fíjense al pueblo de Israel en Egipto, que aún siendo oprimidos y obligados a trabajar en situaciones infrahumanas, que no se le daba lo necesario para formar ladrillos, ellos seguían cumpliendo la cuota diaria de ladrillos que tenían que entregar al faraón. Y seguían casándose y multiplicándose. Las circunstancias no deben ser nunca una excusa para que un hombre deje de ser esforzado. Mis hermanos, Dios ha establecido que el medio en que un hombre sostenga económicamente a él y a su familia es por medio del trabajo. Por lo tanto, joven que estás acá, soltero, ¿quieres casarte? Sé un hombre trabajador. Debes esforzarte. Debes buscar la manera de ser indispensable en tu lugar de trabajo. Trabaja de tal manera que el jefe no quiera salir de ti. Que si por alguna circunstancia tuvieran que votar a personas, que tú no seas el primero en la lista. Debes trabajar de esa manera. Que el día que ya tú no estés en ese lugar, mejores o optimices algún proceso. Que digan, esta persona se fue, pero ahora esto podemos hacerlo de una manera más sencilla porque esta persona mejoró, transformó la creación para la gloria de Dios. Por el bien del reino de Dios, por la gloria de Dios, por la masculinidad y por todos los hombres, trabaja, sé esforzado. Pablo incluso le dice a los esclavos en Éfeso que obedezcan a vuestros amos terrenales con amor, con temor y temblor, con sencillez, no como mirando al ojo para ver si lo ven o no, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por lo tanto, mujer soltera que estás acá, joven soltera, no es ningún pecado querer saber si el hombre que te está pretendiendo es un buen trabajador. Es sensatez que lo sepas. Eso no es señal de materialismo. Tú necesitas saber si el hombre con el que te vas a casar es un hombre que te va a poder liderar. La pregunta para ti no es si ese hombre tiene riquezas, porque ya lo vimos, vivimos en un mundo caído. A veces estamos así, a veces estamos acá. Sino la pregunta ¿es ese hombre trabajador? ¿Es ese joven esforzado?
Lo respetan en el trabajo como alguien leal, alguien honrado, alguien de convicciones firmes. Hombres solteros, sean trabajadores. De esa manera Dios preparó a Adán. De esa manera Dios nos prepara también a nosotros. Mis hermanos, pero Dios no solamente le dio al hombre la responsabilidad de un trabajo, sino que también, en segundo lugar, Dios le dio la responsabilidad de administrar sus palabras. Esto puede parecer un poco extraño. Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar sus palabras. Esto puede sonar extraño porque estamos acostumbrados al don de hablar. Estamos acostumbrados a hablar. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, hablamos cosas necias, hablamos cosas que no se deben hablar. Entonces damos por sentado este regalo de parte de Dios. Pero Dios le dio la capacidad al hombre de poder comunicarse, así como Dios mismo se comunica. El hecho de poder hablar es consecuencia de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Dios habla, nuestro Dios se comunica, aunque obviamente hay una diferencia entre cuando Dios habla a cuando nosotros hablamos. Cuando Dios habla, producen maravillas, milagros, muchas cosas. Cuando nosotros hablamos, muchas veces no pasa nada. Por favor, vamos a leer ahí mismo en el libro de Génesis, el versículo 18 al 20 del capítulo 2. Dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese Adán cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Adán vio un elefante y dijo: te vas a llamar elefante. Y Dios respaldó la autoridad de Adán. Dios le dio poder para administrar sus palabras. Él veía los peces, las aves del cielo, el ganado del campo, y Dios le dio sabiduría para colocarle un nombre, y el nombre que se le puso, ese nombre fue. Mis hermanos, Adán tenía la responsabilidad de hacer uso de sus palabras, ya que cuando Adán colocaba el nombre a los animales significaba que le pertenecía, que su dominio se ejercía sobre ellos. Es como cuando tú tienes un gatico o un perrito y tú le dices: te vas a llamar Manchas. Manchas te pertenece. Incluso cuando crece y llamas a Manchas, Manchas reacciona y te voltea a ver porque le diste una identidad. Bueno, Dios le dio la capacidad a Adán de darle nombre a todas las criaturas de la tierra. Es más, incluso cuando el Señor forma a Eva, no fue Dios quien le dio el nombre a Eva, fue Adán. Dice el versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Incluso después de la caída le pone nombre a su esposa. Él le dice que le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Lo curioso de esto es que él le pone ese nombre Eva, madre de todos los vivientes, después de la caída, cuando en la práctica Eva sería la madre de todos los que mueren, porque estaban ahora condenados a morir. Sin embargo, él le dice: te llamarás Eva, la madre de todos los vivientes. Y Dios respaldó las palabras de Adán. Mis hermanos, es importante que nosotros meditemos en la autoridad que Dios le ha dado al hombre de cuidar y de administrar sus palabras. El hombre con sus palabras puede destruir o puede edificar. Una palabra puede llevar a un homicidio, o una palabra puede alentar a alguien en los momentos más difíciles. Y Dios le ha dado esa responsabilidad principalmente al hombre. Mis hermanos, pero no solamente Dios le dio la responsabilidad de administrar sus propias palabras, no solamente Dios le dijo a Adán: ok, lo que tú digas yo lo voy a probar, sino que Dios le dio responsabilidad a Adán
de las propias palabras de Dios. Un ejemplo de eso, antes de que Eva fuera formada, Dios le dice a Adán que no debe comer del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de ese árbol, morirás. Sin embargo, más adelante, luego de que Eva ha sido creada, viene Satanás y tienta a Eva. Y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que de este árbol no puedes comer. Y Eva dice, de que no puedes comer del árbol. Ella dice, no, sino que del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedo comer, ni aun tocarlo, porque el día que coma de él, moriremos. La pregunta es, ¿cómo Eva sabía eso? ¿Cómo Eva sabía eso si cuando Dios le dijo eso a Adán, Eva no había sido formada? Están ahí pensando, ¿no? Es porque Adán cumplió la responsabilidad de darle las palabras de Dios a Eva. Dios estableció a Adán como profeta y sacerdote de la creación. No solamente tiene la revelación de Dios, sino que tiene el poder de ejecutar sus leyes. Hombres solteros, el hombre fue constituido como profeta y sacerdote. El hombre debe administrar correctamente la palabra de Dios y ejecutarla correctamente. Es más, incluso cuando nosotros vemos los mandamientos, más adelante en la historia, vemos que los mandamientos, aunque son para todas las personas, la fraseología que Dios usa parece indicar principalmente al hombre. Cuando Dios le dice al hombre de que debe guardar el día de reposo y no debe hacerlo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, ni tus siervas, la fraseología parece indicar que está dirigida a hombres, porque los hombres eran los que salían a trabajar. Y luego cuando en el mandamiento habla de no codiciar, le dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Parece nuevamente que está dirigida principalmente hacia los hombres. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para los jóvenes solteros de hoy? Bueno, mis hermanos que están acá, debes acrecentar tu conocimiento de las Escrituras. Eres responsable de administrar la palabra de Dios. Debes desarrollar tu manera de expresarte y comunicarte, porque a los hombres le fue confiada la administración de la palabra de Dios y la proclamación de la palabra de Dios. Esto no significa que todo hombre soltero debe ser capaz de predicar en un púlpito. No significa eso. Esto no significa que cada hombre soltero, cada joven soltero debe desarrollar su conocimiento teológico de tal manera que se sepa griego, hebreo y arameo. No significa eso. Significa que todo hombre soltero tiene la responsabilidad de poner su intelecto al servicio de Dios hasta donde su capacidad y la gracia del don de Dios le permita. Porque el hombre, ese hombre que va a casarse, es responsable de enseñar a su esposa y a sus hijos. En 1 Corintios 14, Pablo enseña que la mujer calle en la congregación. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos. Pero el problema del día de hoy es que hay mujeres que ni siquiera pueden preguntarle en casa a sus maridos porque sus maridos no saben. Sus maridos no leen las Escrituras. Sus maridos no pasan tiempo para aprender, para enseñarle a sus esposas. Y esas esposas quedan en desconocimiento e ignorancia. Y el Señor le pedirá cuentas a ese hombre. Hay mujeres que leen más la Biblia que sus esposos, que hacen más los devocionales, que son más piadosas. Eso es terrible. Eso es terrible que suceda. Porque Dios diseñó al hombre para liderar, para cuidar, para administrar la palabra de Dios, para ser sacerdote de su esposa y de sus hijos. Por lo tanto, los hombres deben tomar la iniciativa en este asunto y buscar entender mejor la palabra de Dios, poder responderle a sus esposas las dudas que tengan acerca de la fe y guiarlas a Cristo, porque Dios le ha encomendado esa labor al hombre. Somos instrumentos santificantes en la vida de nuestras esposas. Pablo, cuando dice maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por lo tanto, soltero que estás acá, joven que estás acá, ¿quieres prepararte para el matrimonio, para santificar y hacer crecer a la mujer que Dios te va a dar? Estudia la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Acércate a Dios. Pídele que te instruya, que te capacite, que te enseñe a explicar correctamente y claramente la palabra de Dios a tu futura esposa y a tus hijos. Tú vas a ser quien las instruya, quien la exhorte. Muchas veces la idea que va a tener tu esposa de Dios es la manera como tú vives y como tú le enseñas. Pablo, exhortando a los cristianos de Tesalónica, les dice que como un padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno del reino de Dios. Pablo usa el ejemplo de un padre. Como un padre, así como es un padre, yo los exhorto y los consuelo. ¿De quién es la labor de exhortar y consolar entonces? Del Padre, del hombre. Estudia la palabra de Dios para que puedas exhortar y consolar bien a tu esposa y a tus hijos. Aprende a comunicarte con ella. Abre tu corazón. Dedica tiempo para abrir tu corazón. Porque muchas veces creemos que comunicarnos es llegar a la casa y decir, sí, eso, esto y ya, punto. ¿Y tú cómo hiciste? Yo hice esto, cuidé a los niños, ya, listo. Eso es un noticiero. Yo le digo una noticia, ella me dice otra noticia y ahí quedó todo. Debemos aprender a abrir nuestros corazones. ¿Cómo abrimos nuestros corazones? Vuelvo al mismo ejemplo. Llego a la casa y le digo, pasó esto, y esto me hizo sentir mal. Esto me preocupa. Esta circunstancia que sucedió en el trabajo me hizo molestar de repente. Y ahí no simplemente estás dando una noticia. Y estás abriendo tu corazón. Y ella puede decirte, sí, yo en la casa estaban las niñas y entonces las regañé porque hice esto, pero luego me sentí frustrada porque a veces no veo el cambio que quisiera que ellas tuvieran. Ella abrió tu corazón, pero principalmente lo hace porque el hombre debe abrir su corazón primero, debe preparar ese momento para administrar las palabras de Dios y para poder consolar y exhortar a su esposa. Por lo tanto, jóvenes solteros que están acá, aprendan a abrir sus corazones, aprendan a usar la palabra de Dios, aprendan a consolar y a exhortar. Mis hermanos, como vimos, Dios le encargó al hombre un trabajo. Dios encargó al hombre la capacidad de administrar su palabra y de que sus palabras tuvieran influencia sobre sus familias. Pero vemos que también Dios le encargó a Adán el gobierno de su hogar. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, verso 23 al 24. Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué? En todo, no en algunas cosas, en todo, según la voluntad y la palabra de Dios, claramente está. Mis hermanos, el hombre fue creado por Dios como cabeza de familia. Él debe ejercer la creación sobre el liderazgo y el hogar, y la mujer debe humildemente someterse a ese liderazgo. Cuando Adán nombró a los animales y luego Eva fue creada, Eva no se puso a decir, oye, pero es que perro, ese nombre como que no pega, deberías cambiarle este nombre acá. No, ella humildemente se sometió a su esposo. El hombre, por lo tanto, es responsable del gobierno de su hogar. Lo vemos en el mismo Génesis. Cuando Eva pecó,
¿A quién llamó en primer lugar Dios? A Adán. Adán, ¿dónde estás? Aunque Eva fue la que pecó, primeramente. Pero Dios llama a Adán porque él era el responsable de su hogar. Alguien decía, no sé si John Piper, que si Cristo tiene un problema con tu esposa, Él va a llegar y va a tocar la puerta de la casa. Pero lo primero que va a preguntar no es por ella. Va a decir, ¿dónde está el hombre de la casa? Qué fuerte, ¿no? Qué responsabilidad tan grande tenemos como gobernantes del hogar. Muchas veces algunas mujeres piensan que a ellas les tocó la parte más difícil. Oh, pero es que a mí me tocó someterme. Él simplemente da órdenes, ya manda y listo, pero es que a mí me tocó someterme. No, mis hermanas. Ambos, el hombre y la mujer, representan aspectos de Cristo. Así como Cristo gobierna sobre la iglesia, el hombre debe gobernar sobre su esposa, amándola de tal manera que tiene que entregar hasta su vida por ella. Y de la misma forma que Cristo, siendo igual a Dios, se somete voluntariamente al Padre, de la misma forma la mujer, siendo igual en dignidad al hombre, se somete en amor a su esposo. Ambos representan a Cristo. Por lo tanto, mis hermanas, Dios puso al hombre como cabeza del hogar y lo hizo antes de la caída. No fue un castigo divino, no fue un maltrato, una maldición sobre la mujer. Fue antes de la caída y Dios dijo que fue bueno. Todo lo que vio fue bueno en gran manera. Ahora bien, entendiendo esto, eso no significa que el hombre debe anular a su esposa. No significa que ella no debe opinar en nada. No significa que su opinión es tomada como de segunda clase. No, sino que como Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa cuando abre su boca habla con sabiduría. Por lo tanto, es deber del esposo escuchar también a su esposa, amar a sus esposas. Gran parte de consejos sabios vienen de las esposas. Fíjense, recuerden ese ejemplo cuando David, lleno de ira, iba a matar a Nabal y salió a Abigail y aplacó la ira de David. Las mujeres con sabiduría pueden calmar y solucionar grandes problemas. Por lo tanto, aunque el hombre es gobernante del hogar, la mujer puede opinar, la mujer debe opinar, ya que es ayuda idónea de su esposo. Por lo tanto, jóvenes solteros, el hecho de que Dios te haya hecho gobernante no significa que eres un mandamás que se queda con los brazos cruzados y que tienes las cosas fáciles. No, eres responsable de la vida espiritual de tu esposa. Eres responsable de amarla como Cristo ama a la iglesia. Y si quieres casarte, debes tener y meditar esto y tomarlo en cuenta, porque el Señor te va a pedir cuentas por esto. Como vimos entonces, Dios preparó a Adán, le dio un trabajo, le dio el poder de administrar sus palabras y lo colocó como cabeza del hogar. Pero en último lugar, vemos que Dios proveyó a Adán de otra cosa más, de algo súper especial. Dios le proveyó una mujer. Dios proveyó una ayuda idónea a Adán. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El pecado no había entrado en el mundo, mis hermanos. Siempre es importante recordar esto. No era que el pecado había hecho que era malo que el hombre estuviera solo. No, antes del pecado, antes de la caída, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán era perfecto. Adán tenía un trabajo, estaba en una tierra perfecta y aún así Dios dice, no es bueno que él esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Así que brevemente vamos a ver 3 razones por las que Dios le dio una ayuda idónea. Muy brevemente. 2 razones son antes de la caída y la tercera razón es después de la caída. Las 2 razones antes de la caída es en primer lugar para que el hombre no esté solo, para que el hombre tenga compañía. Los que estamos casados sabemos, hace recientemente cuando estuve enfermo, que estuve en casa, yo sabía que mi esposa no me podía curar. Mi esposa no me podía decir sánate y estuviera sano automáticamente.
pero su compañía hacía que me sintiera mejor. Tienen un no sé qué, que cuando el hombre está en compañía de su esposa, se siente alegre, se siente pleno. Cuando un hombre está casado con una mujer, él desea ser más masculino. Él desea ser mejor hombre. Él no se siente solo. Por lo tanto, una de las razones por las que Dios le dio ayuda a Adán es para que no estuviera solo, para que disfrutara de la creación, para que viera los atardeceres, para que se deleitara en ver los animales, en los venados, los leones, los tigres, para disfrutar de todas las cosas que Dios había creado, para el placer. No es bueno que el hombre esté solo. En segundo lugar, Dios le dio a Adán una mujer para procrear, para establecer y multiplicarse, para aumentar la felicidad. Y debemos verlo de esa manera. Dios le dio a Adán una mujer para aumentar su felicidad en la tierra, para que el reino de Dios sea proclamado y por lo tanto Dios recibe gloria. Y cuando Dios recibe la gloria, el hombre es más feliz. Por lo tanto, tener hijos trae gloria a Dios. Y cuando el hombre procrea, cuando el hombre se casa, el hombre es más feliz, no por el matrimonio en sí mismo, sino cuando le trae la gloria a Dios. Cuando dice, Señor, estoy contento porque tu propósito está siendo establecido, está siendo expandido. Me deleito porque tus planes se están cumpliendo, tu voluntad se está cumpliendo aquí en la tierra. Cada día más hombres y mujeres arrepentidos se casan y procrean y tienen hijos y anuncian tu nombre. Me deleito al saber que tú estás gozoso por eso, porque ese es tu plan original. Esas son las dos razones antes de la caída. La tercera razón que viene post caída es como dice Pablo: si no tienes el don de continencia, cásate. La Biblia habla de la sexualidad claramente. Nosotros lo tenemos como un tema tabú. No, de eso no hay que hablar. La Biblia no habla de eso. Y aquí vemos Pablo diciendo, si no tienes el don de continencia, cásate, porque es mejor casarse que andarse quemando. Él dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, pero también dice, y cada una tenga su propio esposo. O sea que el tema del sexo no es algo que le preocupa solamente al hombre, también a la mujer. Y no es malo porque Dios nos diseñó de esa manera. Por lo tanto, para cumplir el propósito de Dios y para no pecar, Dios también, en tercer lugar, estableció que el matrimonio fuera hecho para disfrutar de la sexualidad. Dios simplemente coloca dos opciones: abstinencia o matrimonio. Pero vemos antes de la caída que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, debemos procurar casarnos. Pablo, hablando de los falsos maestros en 1 de Timoteo, dirían que esos falsos maestros prohibirán casarse. Por lo tanto, debemos entender que abstenerse del matrimonio, según Pablo, es doctrina de demonios. Dios diseñó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Dios creó a Eva para el deleite de Adán y luego a Adán para proteger a Eva. Dios creó a Adán y Eva para estar juntos. Mis hermanos, quiero decir unas palabras finales. Luego de haber visto todo esto, quiero que pensemos, meditemos en algo muy importante. Aunque el joven soltero anhela casarse, aunque la mujer soltera anhela casarse, debe entender que la relación matrimonial no fue diseñada para sustituir la relación con Dios. Una relación matrimonial no debe ser la fuente de tu felicidad. El matrimonio, un hombre, una mujer, no es tu Salvador. El Salvador es Cristo. La felicidad está en Cristo. Y nosotros somos felices cuando glorificamos a Dios. La felicidad es una consecuencia de tener una buena relación con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos preparamos para el matrimonio, para traerle gloria a Dios, nosotros somos felices, consecuencia de tener una relación con Dios. En este mundo caído, muchos quizás no pueden conseguir una compañera o un compañero. Pero eso no nos convierte o no les convierte en un ciudadano o en una ciudadana de segunda clase.
No eres un cristiano o una cristiana de menor categoría. No es que Dios te ama menos. No, tanto el soltero como el casado están completos en Cristo Jesús. Joven soltero, joven soltera, estás completo, estás completa en Cristo. El propósito de casarte debe ser traer la gloria de Dios. Si tú crees que casarte te va a dar felicidad, vas a ser un desgraciado o una desgraciada por toda la vida. Y no quiero que me malentiendan, el matrimonio es hermoso, el matrimonio es bello, trae alegrías, madura al hombre, produce frutos, pero el matrimonio no da la felicidad. El matrimonio no da la felicidad. La felicidad se encuentra en tener una relación personal con Cristo, haberte arrepentido de tus pecados, confiar en Cristo para salvación y unirte a una iglesia. Sea soltero, sea casado, del Señor somos. Ora, si eres padre que estás acá, si eres madre que estás acá, ora por tus hijos. Ora por tus hijas para que Dios los prepare para ser hombres preparados para casarse, mujeres preparadas para casarse, que puedan tener un hombre piadoso, una mujer piadosa y traerle la gloria a Dios. Porque el matrimonio, aquí estamos hablando de una manera un poco baja, digámoslo de esa manera, pero el matrimonio en su sentido más elevado es la representación de la unión de Cristo con la iglesia. El matrimonio es una parábola viviente. El matrimonio refleja el perdón y el amor de Cristo hacia su iglesia. Y los que están casados saben que vamos a necesitar mucho perdón, mucha misericordia, mucha paciencia. Vamos a mostrarle al mundo cómo Cristo ama a su iglesia, de la forma en cómo hombre ama a su esposa. Por lo tanto, si te quieres casar, glorifica al Señor. Y si no tienes a Cristo, déjame decirte que tu vida será miserable, por más que intentes hacer las cosas de tu manera. Por más que los jóvenes intenten saltarse los pasos y hacer las cosas porque sienten la emoción, vas a traer aflicción, vas a traer problemas. El Señor te va a pedir cuentas. Ten una relación con Cristo y ejerce el llamado que Dios te ha llamado a hacer. Sé un hombre trabajador. Solteras, busquen hombres trabajadores. Padres, enséñenle a sus hijos a ser trabajadores. Madres, enséñenle a sus hijas a cómo cuidar un hogar, cómo amar, cómo servir. De esa manera glorificarán al Señor. Hombres solteros, use bien el don de la palabra. Capacítate en el Evangelio. Capacítate en las Escrituras. No uses la Biblia como un medio para perder el tiempo en debates teológicos que no producen piedad en tu vida. Eso al final te condenará más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por lo tanto, usa las Escrituras para acercarte a Cristo, para parecerte a Cristo, para aprender cómo exhortar y consolar, para que cuando tengas tu esposa seas un buen sacerdote que la lleve a los pies de Cristo. Sean hombres masculinos que quieran formar un hogar. Este mundo necesita hombres que quieran formar familias. Este mundo necesita hombres que quieran casarse, que no tengan temor en decirlo públicamente y decir: yo quiero casarme, yo quiero tener hijos. Eso es un escándalo en este momento. ¿Ya va qué? ¿Tú quieres casarte y tener hijos? ¿Y en Venezuela? Eso es un choque, pero es un golpe muy duro para Satanás. Es un golpe muy duro para todas esas ideologías que buscan distorsionar la familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero preparar a mis hijas para que sean buenas esposas y madres. Yo quiero preparar a mis hijos para que sean buenos hombres y líderes. Yo quiero extender el reino y el propósito original de Dios en la creación. Yo quiero darle gloria en todo lo que hagamos. Por lo tanto, joven soltero, procura casarte. Procura buscar una esposa después de capacitarte de esta manera, después de entender qué es lo que Dios demanda de ti. No esperes el tiempo. No solamente te quedes orando porque te vas a quedar solo. Muchas veces nosotros presionamos a las hermanas solteras, a las jóvenes, y le decimos: ¿cuándo te vas a casar? Pero el problema muchas veces no es ella, es que los hombres no accionan. Están sentados esperando que aparezca el ángel Gabriel y le digan al oído: mira, tú sabes que la hermanita tal, esa es.
No. Acciona. Capacítate por la palabra. Sé un hombre trabajador. Busca glorificar al Señor en todo lo que haces. Lo estás haciendo. Busca una mujer con la cual casarte. Tu fertilidad se está acabando cada año que pasa. Cada año que pasa tu cuerpo se está envejeciendo. En el mundo es muy común escuchar, a mí me lo decían mucho, pero ¿para qué te casaste tan joven? Tienes que disfrutar de la vida. Yo le decía, pero ¿qué te hace creer que yo no disfruto de la vida? ¿Qué te hace creer que yo de joven no disfruto? Al contrario, disfruto más porque tengo una compañera. Tenemos fuerzas, tenemos ánimo, tenemos hijos jóvenes, tenemos energía. No esperes que tu fertilidad se vaya. No esperes que tu cuerpo decaiga. No esperes que tu mente vaya envejeciendo y no le puedas dar lo mejor a tu esposa, lo mejor de ti, lo mejor de tus capacidades, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu ser. Bienaventurado el hombre que se casa joven. Si el Señor te permite casarte a una edad mayor, gloria al Señor. Pero que sea porque tú has estado trabajando diligente y no porque no has hecho nada en todo este tiempo. Por lo tanto, hombres, pórtense varonilmente, esfuércense, busquen una esposa, procreen hijos, trabajen para la gloria de Dios. El Señor usa a hombres comunes y débiles para transformar a las naciones. ¿Tú has pensado que posiblemente este país no cambia por culpa de nosotros? Somos responsables. ¿Cómo cambiamos la manera de pensar del mundo si no edificamos y creamos hijos y trabajamos para la gloria de Dios y le mostramos al mundo cómo Dios demanda en su palabra? Muchas veces el mundo está en ignorancia, está en oscuridad y nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, no coloques la luz debajo de la cama, sino que ponla en alto para que alumbre y el día del juicio ellos alaben al Señor por las buenas obras que has hecho. Mientras esperas y te preparas, recuerda que tu identidad no está definida por tu estado civil. Hay cosas que puedes hacer estando soltero. Aprovecha ese tiempo para capacitarte más, para servir al Señor. Cuando escuches que hay un hermano en aflicción o en enfermedad, aprovecha que tienes tiempo y visítalo. Cuando escuchas una hermana que está pasando necesidad, aprovecha y visítala. Aprovecha ese tiempo para servir a la iglesia, para conocer tus dones, para conocer a lo que te ha llamado el Señor. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. La mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Recuerda que ya seas soltero o casado, perteneces al Señor. Y joven soltero que estás acá, espero que esta clase te haya llevado a reflexionar y a trabajar para prepararte. Depende de la gracia de Dios y prepárate para ser esposo. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque es tu palabra la que nos ilumina. No son palabras nuestras, Señor. Simplemente anunciamos lo que tus escrituras dicen acerca de ti, lo que tú has establecido. Pero Señor, es evidencia de que fuimos creados para tu gloria, porque cuando escuchamos lo que tú demandas, cuando escuchamos cómo tú has definido que se hagan todas las cosas, nuestro corazón arde de alegría y queremos que sea así y queremos que el mundo sea transformado de esa manera. Dios, cuando tú demandas lo que esperas del hombre, el corazón del hombre arde porque sabe que para eso fui creado. Cuando tú demandas lo que espera de la mujer, su corazón se llena de pasión y dice: Señor, ayúdame a ser como tú demandas que yo sea. Como decía Agustín: Señor, dame todo lo que esperas de mí y luego que me lo des, pídeme lo que tú quieras, Señor. Ayuda a los jóvenes de nuestra iglesia. Ayúdalos a ser hombres masculinos que te traigan gloria, que se capaciten y que sean una lanza ante el reino que Satanás quiere establecer. Que sean destrucción sobre la maldad y que por medio de ellos tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el varón perfecto. Amén.